Violencia de género. ¿Alguna vez has sufrido violencia de género? ¿O es que acaso no sabes qué es género o violencia? En el mundo son captadas más de 2.5 millones de personas, entre niños y mujeres, con fines de trata. Además, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física, sexual o psicológica, y de la población total de los adultos en el mundo, cerca del 4 al 6% han sufrido alguna forma de abuso o maltrato. Ahora te pregunto, ¿sabes qué es género o violencia? Género. Hablemos primero de género. Si eres mujer, de seguro te gustarán las muñecas. Si eres hombre, te gustarán los carritos. ¿Entendiste? Vamos más despacio. El concepto género emerge durante los años 70, bajo el contexto de investigaciones médicas sobre trastornos de la identidad sexual de los seres humanos. Robert Stoller define que la identidad sexual de las mujeres y de los hombres no era resultado directo del sexo biológico, sino de las pautas de socialización y representación cultural sobre lo que significa ser mujer u hombre en determinado contexto social. Por ello, los roles sexuales son las pautas de acción y comportamiento asignadas a hombres y mujeres, respectivamente, e inculcadas y perpetuadas según los criterios vigentes en la sociedad patriarcal. En la sociedad, los modelos de feminidad y masculinidad se reproducen en instituciones como la familia, la escuela, el Estado, los medios de comunicación masiva, así como en las tradiciones culturales y en el mercado de trabajo. En estas instituciones se genera la idea sobre la igualdad de oportunidades entre los sexos, o sus diferencias. Por ello, ahora es importante analizar otro concepto, que es la perspectiva de género. La perspectiva de género supone el análisis de las construcciones sociales de género y se van articulando con el funcionamiento de la economía, la política, la vida cotidiana, la ecología, la migración y la subjetividad de las personas, buscando principalmente desnaturalizar las explicaciones sobre las diferencias entre mujeres y hombres, basadas en la idealización de los aspectos biológicos y la negación de la influencia social. Comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades sociales, que limitan el acceso equitativo de mujeres y hombres a los recursos económicos, políticos y culturales. Identificar vías alternativas para disminuir la desigualdad de género, promoviendo así la igualdad jurídica y la equidad entre mujeres y hombres. Visibilizar la experiencia de los hombres en su condición de género, contribuyendo a una mirada más integral e histórica de sus necesidades, intereses y contribuciones sociales al cambio. Por otro lado, se intenta sensibilizar a las personas sobre este tema, para que abran los ojos, vean, escuchen, olfateen, saboreen y toquen la realidad de la problemática de las desigualdades e inequidades de género. ¿Sabías que los grupos vulnerables a sufrir discriminación y violencia son los niños, las mujeres y los adultos mayores? Veamos ahora qué es violencia. Violencia. Violencia es el daño físico o psicológico a cualquier ser vivo en este planeta. Y en ocasiones, la violencia puede provocar la muerte, especialmente cuando hablamos de la violencia contra las mujeres. Se considera violencia contra las mujeres cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Se origina en la existencia de desequilibrios de poder en determinados contextos, pautas de construcción de la identidad donde se dan posiciones de desventaja social a las mujeres frente a los hombres. Estas pueden ser la exaltación de los estereotipos e identidades asociadas a lo masculino-femenino, como son la pobreza, el nacimiento, el desempleo, la falta de acceso a la educación, el abuso de alcohol y o drogas. Las creencias culturales y la tolerancia por la sociedad y el Estado
que admite la reproducción de la violencia mediante imágenes y creencias que continuamente las culpabilizan y las hacen responsables de la agresividad de los otros, simbolizando la dominación masculina. Según la Organización de las Naciones Unidas, para la mayoría de las mujeres, la violencia comienza en el hogar. Más de 2/3 partes de los actos violentos son cometidos por alguien cercano a ellas. La Organización Mundial de la Salud reporta que el 70% de las mujeres víctimas de homicidio en el mundo fueron asesinadas por sus maridos o sus amantes. Formas de violencia contra la mujer. Estos son actos u omisiones intencionales con el propósito de ejercer control y el sometimiento sobre las personas, tales como transgredir un derecho que afecta la vida y la dignidad de las personas, ocasionar un daño visible o invisible, resultado de la violencia psicológica y simbólica, que abarca un conjunto de manifestaciones imperceptibles que se acumulan a lo largo de los años. La violencia contra las mujeres se expresa en distintas formas, ámbitos y relaciones, como son la violación, el hostigamiento sexual, la violencia en el hogar y el feminicidio. Además, produce daños físicos, psicológicos y emocionales, que afectan la calidad de vida de las personas, las familias y de la sociedad. Las principales modalidades de la violencia de género son: violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia comunitaria, violencia institucional, violencia feminicida y alerta de violencia. Y se pueden manifestar en diversas formas como son: violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual. La violencia familiar y en la vida conyugal. Esta se manifiesta en el seno de las relaciones maritales de una pareja formalmente casada o que viva en concubinato. A pesar de conocer que este tipo de violencia ocurre con mucha frecuencia, permanece insensibilizada por la falta de denuncia, la falta de mecanismos adecuados para su detención y atención, y la existencia de normas legales que toleran el maltrato como parte de creencias en el disciplinamiento y control. Además, suele manifestarse acompañada de la violencia sexual y con un patrón cíclico que dificulta la intervención pública y la ruptura de esta por parte de las víctimas. Los principales daños psicológicos de las mujeres casadas o unidas con violencia de pareja son: tristeza, aflicción o depresión, problemas nerviosos, insomnio, dejar de comer, dejar de trabajar o estudiar, intentar quitarse la vida, pérdida de dinero o propiedades. Algunas expresiones comunes en la vida de quienes padecen este tipo de violencia son: pedirle que cambie su manera de vestir, amenazar con quitarse la vida, golpear a la pareja con los pies o con las manos, vigilar o perseguir a la pareja, despojarle de su dinero o sus bienes, acariciar o manosear a la pareja sin su consentimiento. En México, a finales de los 70, los grupos organizados de mujeres plantearon el problema de la violencia de género. Las primeras acciones consistieron en formas legislativas. En julio de 1996 se decreta la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. En 1997 se publica el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los códigos civil, penal y de procedimientos en materia común para el Distrito Federal y para toda la República. En 1999 se emite la Norma Oficial Mexicana de la Salud. En 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que obliga al Estado a intervenir de forma directa para evitar cualquier tipo de agresión contra mujeres y niñas, y por primera vez establece disposiciones como la alerta de género. Además, reconoce jurídicamente la violencia feminicida. El análisis de la violencia de género pretende poner en tela de juicio los actos que se cometen en la sociedad para crear conciencia y buscar cambiar nuestros malos hábitos en pro de una sociedad más equitativa y responsable. Por último,
Es importante recalcar que la violencia no solo se ejerce contra la mujer, también se puede dar de mujer a mujer, de mujer a hombre y de hombre a hombre.